farmacología de los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Esto sí también pónganle más atención todavía porque esto sí, hagan lo que hagan, pues van a resultar, ¿no es cierto? Los ARNs son una manera muy interesante. Como saben, el proceso inflamatorio ha sido estudiado a lo largo de la historia de la humanidad. Podemos hablar de las descripciones que hizo el censo en el año 30 a.C., donde se describe como tal el proceso inflamatorio y se describen algunas medidas terapéuticas como el uso de las hojas de sauce para aliviar la inflamación, con buenos resultados obviamente. Estamos hablando de una época bastante antigua, los orígenes de la humanidad prácticamente, en los cuales todo el conocimiento médico se basaba en el uso de sustancias químicas provenientes del reino vegetal, ¿no es cierto? Como hemos visto en la historia. Entonces, la aplicación de algunas sustancias empezó a demostrar un efecto terapéutico beneficioso, ¿no? Yo creo que ahí se sentaron bases para ofrecer sauce, la manzanilla y bueno, cualquier producto de la naturaleza con atributos de ser antiinflamatorio, ¿cierto? En el año 1761, Edwin Stone describe el control de la fiebre mediante el uso de la corteza del sauce, ¿no? La plantita de sauce, ¿no? Luego de la aplicación mediante la medicina tradicional de la corteza de sauce, Henry Lerux logra aislar en 1839 la salicilina, ¿no? Posteriormente, otro componente de la corteza de sauce, el ácido salicílico, es aislado por Hermann Holz en 1869. Pero fue este señor Felix Hoffmann quien acetila, mejor dicho, el ácido salicílico y lo convierte en ácido acetil salicílico, ¿no? En 1897 Felix Hoffmann se atribuye el descubrimiento del ácido acetil salicílico o aspirina, si se prefiere, ¿no? Que como tal es un nombre comercial, justamente de la industria Bayer, pero su difusión mundial, universalmente conocido como aspirina, ha permitido reconocer el término aspirina como un nombre genérico, pero como tal el nombre genérico es el ácido acetil salicílico, ¿no es cierto? Y como les digo, a partir de eso se investiga todos sus atributos. Cuenta la historia que el padre de Felix Hoffmann era portador de artritis reumatoide, el señor sufría mucho, y el propósito de este investigador era encontrar una sustancia con atributos analgésicos y antiinflamatorios para aliviar el dolor de su padre, ¿no? Entonces, inicia un campo amplio. Tengan en cuenta que no se conocía muy bien todo el mecanismo de acción que describimos en cuanto a su acción sobre las ciclooxigenasas. No se conocían todos estos mediadores químicos proinflamatorios que hoy reconocemos como responsables de la instauración del proceso doloroso. Hemos hablado de algunas circunstancias previas de que los ARNs, en su clasificación más general, se clasifican como ARNs COX no selectivos, es decir, lo que llaman a la COX-1 y a la COX-2, y los ARNs COX-2 selectivos, ¿no? Para hablarles un poquito de la COX, entendamos algunos aspectos generales, ¿no? La respuesta de la destrucción de los tejidos es la liberación de ácido arquión desde las membranas, desde las membranas de las células destruidas, ¿no ven? El mecanismo es lo que ustedes puedan interpretar mejor, físicos, químicos, biológicos, provoca destrucción celular, ¿no es cierto?
Esas membranas de esas células destruidas deben metabolizar todos los componentes celulares destruidos, especialmente la membrana, ¿no? El organismo debe metabolizar esos componentes destruidos y de la membrana se producen a partir de los fosfolípidos por acción de la fosfolipasa A2 se produce ácido araquidónico. ¿No ven? Este ácido araquidónico va a entrar a una de tres rutas metabólicas: la ruta de las monooxigenasas, la ruta de las ciclooxigenasas y la ruta de las lipooxigenasas, ¿no? Por ejemplo, de las lipooxigenasas determinan la síntesis de leucotrienos, ¿no ven? Que se han estudiado mucho en el proceso asmático. Y ahora tenemos los antileucotriénicos, como el montelukast. Lo vamos a mencionar más adelante, pero no es propósito específico de este capítulo, ¿no? Ahí tienen ustedes el montelukast, que ya están de moda, ¿no? Para el control del asma. Pero cuando entra por la ruta de las ciclooxigenasas, la que trabaja por ahí, la que se constituye en un medio enzimático para el metabolismo del ácido araquidónico, es la ciclooxigenasa 1, ¿ya? Pero la ciclooxigenasa 1 se dice que está presente en todos los tejidos, ¿ya? Por eso todos los tejidos son propensos a inflamarse, ¿no ves? Porque la acumulación de ácido araquidónico permite que entre se metabolice a partir de la ciclooxigenasa 1 y determine la producción de prostaglandinas, ¿no? Que de manera general podemos decir su acción está determinada o está encasillada en un efecto vasodilatador. ¿Qué es lo que hace la vasodilatación? Aumenta la perfusión en una zona específica, ¿no ves? Y eso provoca inflamación. Cuando se inflama una zona, las terminaciones nerviosas no sectores periféricos van a ser comprimidos, ¿no es cierto?, por la inflamación que se ha producido y se van a despolarizar. Bueno, y además, la misma prostaglandina, normalmente la neurona se debe despolarizar en menos 70, menos 90, por ahí, ¿no ves? Pero además la prostaglandina baja su umbral de despolarización, lo lleva a menos 130, a menos 140, a menos 150, no es probabilidad, ¿no? Depende también de la sensibilidad personal. Entonces, provoca que esa neurona esté más propensa, esa terminación nerviosa esté más propensa a despolarizarse, ¿cierto? Nosotros mismos cuando sufrimos un golpe, esa zona se acumula las prostaglandinas y toda la zona queda sensibilizada. Apenas tocamos la zona periférica, la lesión ya no duele, ¿no ves? Es porque todas esas neuronas han disminuido su umbral de despolarización, están más propensas a despolarizarse y propagan un tipo doloroso. El propósito del impulso nervioso es informar a nuestro sistema nervioso central que ha ocurrido una lesión, ¿no es cierto? Y que nosotros debemos buscar algún mecanismo para proteger o evitar mayor daño producido por algún mecanismo, ¿no es cierto? Si no, a ver, tenemos una taza de esas de hojalata que habían antes, ¿no ves? Nos quemaríamos, ¿no? Nuestro cerebro no se entera que se está quemando de telaría nuestra piel, ¿no? Pero esto no sucede, ¿no es cierto? Porque inmediatamente respiramos, porque es una reacción para evitar mayor daño, ¿no es cierto? El dolor es una sensación que nos está informando sobre una alteración de la normalidad que puede relacionarse con daño de tejidos, ¿no es cierto? Y como nuestro cerebro no quiere que se dañen nuestros tejidos, provoca esa sensación que nosotros interpretamos como dolor, ¿no ven? Como tal, el dolor es una sensación subjetiva, ¿no es cierto? Nadie puede ver el dolor de otra persona, ¿no ven? Es inherente a uno mismo, ¿no es cierto? Está determinado por múltiples circunstancias, la educación, la religión, la cultura,
a las experiencias previas, está muy relacionado a las experiencias previas, ¿no? Yo tengo dos hijas, no se conocen, ¿no? No se conocen, ¿no? A no ver si los traen a la escuela. Bueno, no se comparan los padres. La misa, pues la misa. No parece, ¿no? Les decía, yo tengo dos hijas, ya son grandes, son más o menos de su edad, ¿no? Y mi primera hija es una persona bastante sensible. ¿Por qué? Porque cuando era pequeña, cuando se caía, digamos, yo iba y la reconfortaba, le daba cariño, la compensaba, ¿no? Entonces, cada vez que ella siente dolor, busca atención, ¿no? Se ha vuelto muy sensible al dolor, su umbral del dolor es bajo, ¿no? Entonces yo me he dado cuenta de la situación que a mi segunda hija ya la he criado diferente, ¿no? Cuando se caía me paraba a su lado y le decía, levántese, aguántese, ¿no? Y ahora ella es cueruda, ¿no? Se aguanta el dolor, ¿no? Hace 2 o 3 años ha estado 3 días con su apéndice, ¿no? Hasta que era un momento ya incontrolable y recién me ha pedido ayuda, ¿no? Recién me ha dicho, papá, me duele aquí. Le digo, a ver, el apéndice gritaba, pues que era apendicitis, ¿no? 3 días pero se ha aguantado, 3 días no le dije ni siquiera, porque estoy separado de mi primera esposa. No le dije 3 días y todo. Y cuando ya era una situación intolerable, pues recién me ha pedido ayuda, ¿no? He ido a verla y le he ido al seguro, la he operado. Le he ido a ver a las 8 de la noche, hasta que le he llevado al seguro, hasta que se ha activado toda la cadena de tensiones, le estaban operando a la 1 de la madrugada, ¿no? Que ya era un paro agudo, ¿no? Porque así es ella, se aguanta el dolor. ¿Por qué? Porque es la educación que ha recibido, es la formación que tiene, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros tenemos un umbral del dolor diferente, ¿no es cierto? En general, las mujeres toleran muy mal el dolor. Muy bien. Mentira, al revés. Sí. Las mujeres toleran mucho mejor el dolor que los hombres, ¿no es cierto? Por eso Dios los ha bendecido con el dolor del trabajo de parto. Y la misma expresión. ¿No ves? Una bendición. Dichosas ustedes se pueden. Dicen que es muy doloroso, nosotros no lo sabemos, pero bueno, eso es hablando de dolor en general, ¿no es cierto? Para que vean cómo tiene una característica muy especial en cada uno de nosotros, determinado por múltiples factores, ¿no? La cultura de la persona, las experiencias, como decía que hay unas personas que encuentran satisfacción en el dolor, pero puede ser parte de la cultura o puede ser patológico también, ¿no? Existen los que existen la ciencia sexual con el dolor superficial, los sadomasoquistas, ¿no es cierto? Tienen una condición relacionada a un estímulo que se intensifica a través de un estímulo doloroso durante el coito, ¿no? Entonces, bueno, son aberraciones eso. Porque se provocan pues estímulos dolorosos, ¿no? No nada que ver, ¿no? Bueno, los aires como tal les decíamos que son así no llega a ver. Son todos no selectivos, ¿no es cierto? Bloquean a las ciclocigenas a uno y a las ciclocigenas, pero deben tener en cuenta lo siguiente, esto era lo que quería decir. Si bien en todos los tejidos está activa la COX-1, que pueden inflamarse, pueden transmitir un estímulo doloroso, pueden favorecer a que se propague el dolor por la inflamación para que se activen todos estos mecanismos que informan al cerebro. Sepan que la COX-2 es una enzima deductiva, es como que aparece en respuesta al aumento de ácido araquidónico. Es como si hay que metabolizar una grasa creada de ácido araquidónico que aparece por la destrucción de tejidos y la COX-1 ya no puede, entonces llama a su ayudante, ¿no ves? Pero que es altamente efectivo igual, ¿no es cierto? Llama a la COX-2 y recién aparece la COX-2. Porque normalmente en todos nuestros tejidos hay destrucción celular programada, ¿no es cierto? Entonces se llama, ¿no ves? Entonces hay liberación de fosfolípidos de membrana. Todos nuestros tejidos normalmente están sufriendo un recambio constante de células y hay una cantidad mínima de prostaglandinas que se
producen fisiológicamente. Las prostaglandinas como tal no son patológicas, pues, ¿no? Están más bien cumpliendo múltiples procesos fisiológicos, muy descrito, por ejemplo, el tema de los mecanismos de protección sobre la mucosa gástrica, que las prostaglandinas, por su efecto vasodilatador, provocan una buena irrigación de la mucosa gástrica, y el estómago, que está en contacto con ácido, necesita pues un recambio celular constante, y eso se logra a partir de una vasodilatación que le lleva de una manera satisfactoria todos los nutrientes para que el estómago no se desgaste por la presencia del ácido. Además, también está relacionado con la síntesis de moco, ¿no es cierto?, en el estómago, ¿no ves? Que nos protege de que el ácido entre en contacto directo contra la mucosa gástrica. En nuestro estómago tenemos el labio mucoso, ¿no es cierto?, que está barnizando, si ustedes quieren, ¿no ves?, para evitar que el ácido provoque un desgaste de la mucosa, de la superficie del estómago, para que no se produzca una condición de daño que se conoce como gastritis. Entonces, la COX-1 está en todos los tejidos y está funcionando constantemente. Pero cuando hay acumulación de fosfolípidos, el ácido araquidónico, si quieren, ¿no? Cuando hay acumulación de ácido araquidónico, aparece la COX-2. Entonces, la COX-2 está más relacionada con la síntesis de prostaglandinas que están mediando el proceso inflamatorio, ¿no? Es más específica la COX-2, porque la COX-1 siempre estuvo ahí, ¿no ve? Obviamente también influye, ¿no es cierto?, la presencia de la COX-1 para metabolizar el ácido araquidónico y producir prostaglandinas, ¿no? La COX-1 constitutivo, la COX-2 deductivo, aparece en respuesta A, ¿no es cierto? Entonces los primeros AINES eran no selectivos y luego han desarrollado los COX-2 selectivos, ¿ya? Solo voy a dar el ciclo oxigenasa. Dentro de los no selectivos tenemos a los salicilatos, ¿no? Aspirina, el salicilato de sodio, el sulfonizado. Actualmente el único que se puede rescatar es la aspirina, el salicilato de sodio y el sulfonizado han sido retirados del mercado, pero se utilizan todavía en el campo de la dermatología porque tienen atributos que permiten una regeneración de los tejidos, especialmente de la piel. Luego tenemos los derivados del para-aminofenol. En un sentido estricto, el paracetamol o acetaminofén no es un AINE porque carece de efecto antiinflamatorio. No es antiinflamatorio, es analgésico y antipirético. Entonces no entra pues en la clasificación, no es antiinflamatorio, ¿ya? Pero obviamente todos los libros lo describen haciendo esta mención dentro de la materia de los AINES, ¿no? Y la menacerina que también ya se ha retirado al mercado. Luego tenemos los derivados pirazolíticos, ¿no? La telafirol, metamisol, la fenazona, la fenilbutazona. Por si acaso, esto es lo mismo, ¿ya? Para que entendamos, en términos bolivianos, una misma chola con otro poder. A ver. Tenemos la dipirona, ¿no? Que ha provocado cuadros de aplasia medular y por lo tanto ha sido retirada del mercado. Entonces han sintetizado dipirona sódica, ¿no ve? Pero ya no se llama dipirona, se llama terapirol, ¿ya? Es sódico, que también ha presentado efectos adversos graves y también ha sido proscrita en algunos países. Entonces han dicho, haremos dipirona magnesia, que la han llamado metamisol, ¿no ves? Pero es lo mismo, ¿ya? Solamente que se han puesto alguna modificación en el ciclo de química básica y en algunos países igual ha sido proscrita, en otros se usa, en otros se sigue usando dipirona, como en Bolivia, ¿no ves? En Estados Unidos se utiliza como metamisol, no como terapirol ni dipirona, pero como tal es lo mismo, en la misma molécula con algunas pequeñas modificaciones en su estructura química
Luego tenemos los derivados del ácido enólico, ¿no? Que ya demostraban una importante selectividad sobre la COX-2, pero no son 100% selectivos, ¿no? Bloquean preferentemente a la COX-2, entonces tenemos piroxicam. Entonces, cuando había inflamación, bloqueaban a la COX-2, ¿no ven? Que es la responsable de la producción de proteínas más relacionadas con la inflamación, ¿no ven? Y probablemente respetaban a la COX-1. Entonces, todo lo que estaba relacionado a la síntesis de las proteínas para procesos fisiológicos se respetaba, ¿no ven? Se mantenía. Entonces provocaban una deficiencia de daño. Y el principal factor como tal es la mucosa gástrica, ¿no? Por eso los AINES dicen que son gastroentericidos, ¿no ven? Porque al inhibir la síntesis de proteínas le estás quitando a tu estómago los mecanismos de protección contra tu ácido clorhídrico. Y como tu estómago no tiene mecanismos de protección, se empieza a desgastar la mucosa gástrica y obviamente eso provoca manifestaciones clínicas de pirosis, de flujo, todo, ¿no? Luego tenemos los derivados del ácido acético, otra familia muy interesante. Aquí están la segunda familia de fármacos descubiertos después de la aspirina, la indometacina, ¿no? El sulindaco, el etodolaco, la benzidamida, los derivados del ácido antranílico, el ácido bifenálico, muy bueno, el ácido microfenálico, el ácido fenálico, derivados del ácido acético, el tolmetín, el tetrolaco, el microfenaco, el acetofenaco, el fenilofenaco, los derivados del ácido propiónico, el ibuprofeno, naproxeno, ibuprofeno, fluorprofeno, fenoprofeno, cetoprofeno o saprocina. No tenemos todos en nuestro medio, ¿no? Pero muy clásico el ibuprofeno, ¿no? Todos conocen que el tetrolaco es muy bueno, potencia análisis destacada. Incluso la bibliografía hace referencia que 60 miligramos de diclofenaco puede equivaler a 2 pequeños de morfina en su capacidad analgésica. Entonces, muy bueno, ¿no? El naproxeno también es muy usado, el diclofenaco también hay, en este caso, en nuestro medio. Las alcanomas, como la naproxetona y otros AINES que tienen un potente efecto relajador de la musculatura lisa visceral, como el clorhexidinato de lisina y el tenazol también, porque como mencionaba en otra familia, ¿no? El derivado del ácido propiónico, ¿no? La mesulide. Es tan importante el efecto relajante de la musculatura lisa que combinan clorhexidinato de lisina con propinoxato. ¿Se acuerdan del propinoxato? Ayer se los he presentado, ¿no? O bueno, la anterior clase. ¿Para qué se usaba el propinoxato? Si de 2 días no recuerdan. En el examen vamos a ver el mecanismo de acción del beta-lactato. ¿Qué hacía el propinoxato? Para los cólicos, ¿no ves? Entonces la industria farmacéutica combina propinoxato con clorhexidinato de lisina. El propinoxato como tal es antihistamínico, ¿no ves? Con antagonismo M3, ¿no ves? Y el clorhexidinato de lisina es el relajador de la musculatura lisa visceral, ¿no ves? Entonces al combinado tienes un doble mecanismo que te permite tener más certeza de que vas a lograr controlar un cólico, ¿no es cierto? Todo eso que hemos mencionado el otro día, diadí, los mediadores, los terapiones, ¿qué más hay? No los comerciales, ¿no? Todos ellos combinan propinoxato con clorhexidinato de lisina. Cuando no resulta, yo pido, por si acaso se puede notar, eso no lo van a aprender, pero en el internado, ¿no? Yo combino un cloruro de tirosina, otro antagonista diferente, más potente, más que el propinoxato, obviamente con más efectos colaterales también, un cloruro de tirosina, combino con sol. A ver, en una jeringa de 20 ml, diluyo con petrosa
debe dar fármacos antiespasmódicos hasta no tener un diagnóstico certero. ¿No ven? Tiene que tener un log clínico, el médico que está recetando antiespasmódicos. Porque, ¿qué pasaría si el origen del cólico es una torsión intestinal? Yo le doy antiespasmódicos, listo, no le duele, no se contrae, pero la torsión sigue, ¿cierto? Cuando se tuerce también el vehículo vascular. ¿No ven? Se tuerce el intestino. Y deja de llegar la irrigación a la zona que ha quedado instalada, ¿cierto? Entonces se necrosa, ¿no? Pero al paciente no le duele porque su brillante médico lo ha llenado de antiespasmódicos, ¿no? Entonces, ojo con el tema de los antiespasmódicos. Hay que descartar procesos obstructivos mecánicos, ¿no ven? Si alguien tiene un papá cirujano, nos puede dar algún tip para la próxima clase, ¿no ven? Cuando al uso de antiespasmódicos. Ya una vez que tienes el diagnóstico certero, le vas a dar antiespasmódicos porque necesita aliviar el dolor del paciente, pero ya tienes encaminado todo el proceso para hacer una cirugía, ¿no ven? Porque el paciente sobre esta solución quirúrgica, ¿no ven? Entonces, hay que tener criterio, ¿no? Lo más típico es que se enmascaran cuadros obstructivos, ¿no? Y luego tenemos los inhibidores selectivos de la COX-2, ¿ya? El celecoxib, el rotecoxib, el palicoxib, el telocoxib, lumiracoxib, valdecoxib, creo que son los moléculas más las de última generación, ¿no es cierto? Se pensaba al bloquear solamente la COX-2 que íbamos a, bueno, en realidad sí se logra, pero el propósito principal era respetar la síntesis de prostaglandinas que van por la COX-1 para evitar que se pierdan los mecanismos de protección de la neuronas. ¿No ven? Yo permito que se sigan sintetizando los COX-1 en el estómago va a conservar sus mecanismos de protección y solo voy a bloquear la COX-2, que era la que metabolizaba el ácido araquidónico excelente. ¿No ven? Entonces, han dicho brillante, ¿no ven? Excelente. Así evitamos que se sigan produciendo daño gástrico, ¿no ven? Porque la complicación más grave de los COX no selectivos es la gastritis medicamentosa, ¿no ven? Pero es inherente al mecanismo de acción del fármaco, es decir, no importa la vía por la que se administra, ¿no ven? Entonces se desarrollan los COX-2 y todos piensan que han logrado hacer la concentración más común de los AINES COX no selectivos, ¿no ven? Y comercializan los COX-2 como que los AINES que no provocan gastritis, ¿no ven? Empiezan a comercializar fase 1, fase 2, fase 3, hemos mencionado eso al inicio del año, y cuando llegan a fase 4, comercializando el producto a nivel global, empiezan a morir por fenómenos isquémicos vasculares, ¿no ven? Entonces, tienen una contraindicación, yo diría más grave todavía, ¿no ven? Que también está presente en los COX-2 selectivos, pero que es más evidente son los COX-2 selectivos, ¿no ven? Porque alteran el equilibrio entre la coagulación y la anticoagulación en nuestro organismo. Ya vamos a ver más adelante cómo. Pero los COX-2 no selectivos tienen un aumento en la incidencia de fenómenos isquémicos vasculares, ¿no ven? Que obviamente se comercializan, se utilizan, pero con recomendaciones importantes del perfil del paciente. Si es un paciente con antecedentes de coagulopatías, ni no le doy. Si es un paciente viejito, no le doy. Si es un paciente con antecedentes de cardiopatías, no le doy. Una persona como ustedes, joven, fuerte,
no le va a pasar nada, pero un perfil de paciente con antecedentes cardiovasculares completamente contraindicados. Ya vamos a ver más adelante el mecanismo para que me entiendan. Como tal, no todos los AINES tienen similar potencia en sus acciones analgésicas, antiinflamatorias, antipiréticas. Siempre hay uno que destaca con algún efecto. Por ejemplo, el paracetamol, hemos dicho que no es antiinflamatorio, pero es un excelente analgésico y antipirético. ¿No ven? El ketorolaco es más analgésico, muy poco como antipirético. El diclofenaco más antiinflamatorio. ¿No ven? El glucomeno también destaca potencia antiinflamatoria, pero no deja de ser buen analgésico, no es tan bueno como el paracetamol. El meloxicam, muy buen analgésico, ¿no ven? Menor reacción antiinflamatoria, ¿no? Después, ¿cuál más? A ver, la dipirona, o terapirol, o ¿cómo se llamaba? Metamizol, muy buen analgésico, bajo efecto antiinflamatorio, pero no es que no exista, tiene igual efecto antiinflamatorio, pero es menos destacado, ¿no ven? Entonces hay una variabilidad entre cada tipo de AN que ustedes la van a razonar en el momento de escribir, ¿cierto? Entonces no todos son lineales, ¿ya? Algunos son más antiinflamatorios, otros son más antipiréticos, otros son más analgésicos, ¿no ven? La toxicidad depende de cada familia. Cuando decimos antiinflamatorios no esteroideos, estamos haciendo una referencia diferenciando de los antiinflamatorios esteroideos, que son los corticoides, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que se liberaban los fosfolípidos de membrana y actuaban los fosfolipasados para transformarlo en ácido araquidónico? Ahí los corticoides bloquean a los fosfolipasados. Entonces, si no hay ácido araquidónico, ya todo lo demás desaparece, ¿no ven? No hay sustrato para iniciar el proceso de metabolismo, ¿no ven? Obviamente también hay que diferenciar de los analgésicos de acción central, opioides, morfínicos, porque su mecanismo de acción es completamente diferente, ¿no? Hemos dicho que los AINES actúan a nivel periférico, ¿no ven? Donde se están produciendo muchas prostaglandinas, por eso necesitan síntesis de prostaglandinas, ¿no ven? Los AINES son antiprostaglandinas, ¿no ven? En cambio, los analgésicos de acción central bloquean la propagación o el ingreso, si ustedes quieren, del impulso nervioso al sistema nervioso central. No llega la información, no se procesa en forma de dolor, el paciente no siente dolor, ¿no ven? Tenemos un capítulo aparte, pero para hablar de opioides, ¿ya? Su mecanismo de acción está relacionado al bloqueo de la síntesis de prostaglandinas, ¿no ven? Que son las responsables de la inflamación y, como tal, favorecen que nuestro cuerpo esté predispuesto a percibir dolor, ¿no ven? Recuerden que las prostaglandinas no son malas, ¿no ven? ¿A quién le deben agradecer las mujeres su ciclo menstrual? A las prostaglandinas, ¿no ven? ¿A quién debemos agradecerle que nuestro ácido clorhídrico no dañe nuestra mucosa gástrica? A las prostaglandinas. Hasta en el ciclo visual están metidas las prostaglandinas. En todo están metidas las prostaglandinas. ¿No ven? Entonces, no vayan a pensar que son malas. Su acción como tal está clasificada como una inhibición de las ciclooxigenasas, puede ser no selectiva o selectiva COX-2, ¿no es cierto? Las ciclooxigenasas, cuando metabolizan al ácido araquidónico, sintetizan lo que se conocen como los endoperóxidos cíclicos, ¿ya? Las prostaglandinas G2, la prostaglandina H2, todo a partir del ácido araquidónico, ¿ya? Entonces, cuando hay mucha inflamación, cuando hay acumulación de ácido araquidónico, controlamos la inflamación, ¿no es cierto? Pero como bloqueamos la síntesis de prostaglandinas que estaban cumpliendo los procesos de roles antibióticos, aparecen obviamente efectos adversos. Ahí vamos. ¿Qué hora es?
partir de la prostaglandina H2, como endoperóxidos cíclicos, por acción de la tromboxano sintetasa presente en las plaquetas, se transforma en tromboxano A2. ¿Ya? Yo estoy segurísimo que todos ustedes saben qué hace el tromboxano A2. ¿Qué es el tromboxano A2? Formador de plaquetas, no tan bien, pero lo has expresado mal. Las plaquetas vienen desde otro lado. En la agregación plaquetaria, ¿no ven? Las plaquetas se forman del megacariocito, ¿no ven? Sí. Bueno, pero favorecen la adhesión plaquetaria, ¿no ven? Y por este otro lado, vean la prostaciclina, por acción de la prostaciclina sintetasa, que determina un efecto antiagregante plaquetario. ¿Ya? Entonces tenemos por un lado el tromboxano proagregante y la prostaciclina antiagregante. Debe haber un equilibrio entre ambos para que nuestra sangre, nuestras plaquetas no tengan tendencia a coagularse y que también tengan la capacidad de responder de una forma adecuada en caso de lesión para que sí se produzca agregación plaquetaria. ¿Ya? Entonces debe haber un equilibrio entre estas dos. Ahí está la explicación de por qué los ANS-COX-2 selectivos provocan fenómenos isquémicos vasculares. Pues si yo le doy celecoxib a un paciente, voy a bloquear la síntesis de prostaciclina, porque sigue este orden que está aquí en la imagen. Primero se bloquea la prostaciclina. ¿No ve? Entonces, si bloqueo la prostaciclina, se queda solo el tromboxano. ¿Qué hace el tromboxano? Favorece la adhesión plaquetaria. Si se empiezan a pegar las plaquetas, forma un trombo. ¿No ve? Y ese trombo puede ir a acabar donde quiera, ¿no ve? Infarto mesentérico, infarto pulmonar, coronario, embolia cerebral, donde quiera. ¿No ve? ¿Por qué? Porque las prostaglandinas, mejor dicho, los antiprostaglandínicos que inhiben la prostaglandina, la ciclooxigenasa 2, bloquean prioritariamente la prostaciclina, ¿no? Entonces ahora ya entienden mejor, ¿no? Por qué hay esa tendencia a fenómenos isquémicos vasculares. Y estas de aquí del medio, las endoperóxido isomerasas, la prostaglandina E2, D2, alfa, F2 alfa, estas son las que están más relacionadas con los fenómenos de vasodilatación y todos los procesos fisiológicos que producen las prostaglandinas en nuestro organismo. ¿Ya? Como les digo, normalmente por el recambio celular constante que tenemos, esto funciona en un delicado pero estricto equilibrio, ¿no es cierto? Por eso tampoco tenemos inflamación constante periférica, pero en algunos tejidos es importante que haya vasodilatación, por ejemplo, en la arteriola aferente, ¿no ve? A nivel glomerular. ¿Quién creen pues que mantiene un flujo sanguíneo adecuado en la arteriola aferente? ¿Quién? ¿Quién mantiene la vasodilatación en la arteriola aferente? Las prostaglandinas, ¿no ve? Por eso si es que yo le doy AINES mal dosificados a una persona, voy a provocar inhibición de la síntesis de sus prostaglandinas. No va a haber quien vasodilate la arteriola aferente. Entonces, no hay vasodilatación, hay vasoconstricción. Va a disminuir el flujo sanguíneo renal, ¿no ve? Y va a llevar a una condición de daño renal, ¿cierto? Para que no llegue a una infuria renal aguda, ¿no ve?
Por eso los AMs están contraindicados en pacientes hipertensos. ¿A ver? Porque cuando hay una disminución del flujo sanguíneo renal, inicia una telenovela, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando disminuye el flujo sanguíneo renal, el riñón interpreta que el organismo ha perdido sangre por algún lugar y desencadena una secuencia de mecanismos a partir del aparato glomerular que activan el sistema de aldosterona que provoca una condición de vasoconstricción periférica generalizada y provoca aumento de la presión arterial, ¿no es cierto? También una condición de hormona antidiurética, todo es una telenovela, ¿no? Lo vamos a ver más adelante en cardiovascular. Bueno, pero ustedes ya saben, podemos dar tema para avanzar. No. Entonces me están respondiendo. Es que desde bioquímica, traumas. Entonces, mucho ojo en pacientes hipertensos, especialmente en dosis mal controladas. 1, 2 dosis no pasa nada, ¿no? Hasta los 5 días de tratamiento yo diría que no pasa nada, pero si exageran tratamientos muy prolongados, ahí puede haber algo, ¿no? Bueno, entonces, ahí vamos viendo algunas características de las acciones y estamos explicando también algunos efectos colaterales. Eso es lo mismo, ¿no? Eliminación de reacción, los fosfolípidos de membrana, aquí como les decía, aquí actúan los corticoides, bloqueando la fosfolipasa 2, que transforma los fosfolípidos en ácido araquidónico, responsable de toda esta historia.